El llamado al diálogo generado desde el gobierno ha sido respondido favorablemente por varias organizaciones sociales, como la Central Unitaria de Trabajadores CUT, frente a la postura del FUT o la CONAIE, que han planteado una serie de condiciones para acceder a ese debate. ¿Cuál es la postura de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro frente a este proceso? Es el tema de nuestra siguiente entrevista. Romelio Gualán, expresidente de la comunidad Quisquinchir del pueblo Saraguro, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, proponente del proyecto de ley de tierras por iniciativa popular ciudadana, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC. Señor Gualán, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias a usted y al pueblo ecuatoriano. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes van a dialogar, usted nos decía incluso fuera de micrófonos que hay una apertura por parte de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro a acudir a este diálogo, pero ¿sobre qué materias y bajo qué condiciones? ¿Ustedes condicionan el diálogo o irán sin condiciones a ese debate? Bueno, yo creo que el diálogo es oportuno, es bien vista en todos los momentos, cuando hay una voluntad política y cuando hay una voluntad soberana. Y cuando nosotros decimos hablar un diálogo, no sea solamente en este espacio de crisis, sino toda la vida la sociedad, el gobierno nacional o los 5 poderes del Estado deben tener este diálogo. Vista evidentemente por las demandas, por las acciones que cada organización o cada institución necesita, digamos, ir evaluando los procesos de cambio estructurales en este país. Es decir, el debate no se debería quedar solamente, por ejemplo, en el tema del impuesto a la renta sobre las herencias o en el tema de la regulación de la plusvalía de la tierra. Obviamente que no, si no hay temas bastante grandes que transforman al país. Para la coordinadora, para la coordinadora campesina, el presidente lo había dicho en muchas ocasiones, hay una deuda agraria y esa deuda agraria tiene que ver mucho inclusive con el tema de herencias. Y nosotros decíamos en este proceso de cambio, de lucha social, nosotros decíamos en casos de la ley de tierras hay que poner límite a la propiedad para poder definir quién es los grandes latifundistas y quiénes tenemos ese guachofundio o algunos no tenemos nada de la tierra. Entonces, esos elementos sí deben ser considerados en un análisis profundo. Está, por ejemplo, también en el tema del agua. Si bien es cierto, se aprobó la ley de aguas, pero la ley está quedando letra muerta. ¿Cuándo se ha puesto una aplicación? ¿O quién es la autoridad que tiene que corresponder para que esa ley inmediatamente pueda profundizar, pueda hacer una redistribución del agua o parar los juicios que están demandados en el campo? A su juicio todavía no ha habido una efectiva aplicación de esa ley. La ley está como tal, yo digo, ya está vigente, pero no ha habido una normativa a esa correspondencia del movimiento campesino que está en pos de demanda de eso. Entonces, por lo tanto, puede quedarse un grave peligro en letra muerta. Señor Gualán, pero sobre el tema de la ley de tierras, ahora mismo se lleva adelante este proceso de socialización del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales, esta segunda fase de la consulta prelegislativa de este proyecto de ley con las audiencias provinciales. Sí, es que verás, no solo los 3 temas que están consultando son los temas profundos que tienen que ver con la ley de tierras. Son temas mucho más allá que tienen que ver no solamente la administración de justicia y los problemas sociales ya se arreglan y se arregló por todo. No se puede mirar los territorios de los pueblos indígenas que tienen que estar adjudicados a los territorios, a los pueblos indígenas. No solo eso, aquí tenemos que ver con el límite de la propiedad, las tierras de una determinación, cuáles son las tierras productivas para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las tierras improductivas que eventualmente se les puede poner como tierras de carácter social? Obviamente, entonces tenemos que definir la tierra para qué, ¿no es cierto? Y aquí hay 2 líneas que nosotros encontramos en la actualidad. Por ejemplo, la línea que ha trabajado la Comisión de Soberanía Alimentaria es una línea del modelo de la productividad. Nosotros decimos, chévere, pues representa un sector, ¿no es cierto?, que donde generan los mercados de exportación, pero también no se olviden de que precisamente somos productores de la pequeña, mediana agricultura y damos a más del 60% de la población alimentos.
Entonces, no puede estar este sector, digamos, por un lado y solamente atendiendo en la otra línea. Por lo tanto, nosotros vemos que estos diálogos tienen que concentrarse desde esa estructura. La economía popular y solidaria es el otro tema, el decreto 016, son temas que precisamente en estos momentos pueden, ¿no es cierto?, con una voluntad política del gobierno nacional, a volver a capitalizar esa estructura de un cambio social profundo como habíamos hecho la apuesta política en el proceso de la Revolución Ciudadana. Con estas propuestas ustedes participarían entonces en este diálogo nacional. Vamos a estar ahí, vamos a poner estos temas, el día de mañana vamos a iniciar ya una invitación que ha hecho el MIES. Vayan a Ciespal mañana. Vamos a estar en Ciespal, pero estos temas vamos a abordar. Si bien es cierto, saludamos el tema de la economía social y solidaria, pero no puede estar confundida en el mismo hecho de una organización por historia, ha trabajado, ha venido luchando, hoy se transformen en empresas comunitarias, sino alrededor de eso tiene que haber una normativa. No estamos en contra de la generación de empresas, sino tiene que estar el eje vertebral, las organizaciones, y paralelo a eso tienen que haber empresas que puedan competir los niveles de competencia en las compras públicas. Es decir, esos términos, no puede ser ahora que grupos, ¿no es cierto?, la empresa, la favorita, en este año se llevó 1.800.000 millones de dólares en son de competir alimentos en compras públicas, y mientras tanto el pueblo ecuatoriano, las organizaciones, ni siquiera el 10% hemos llegado. Oiga, aprovecho para preguntarle, justamente usted nos ha señalado que van a participar, la coordinadora que usted representa está abierta al diálogo, obviamente incorporando estos temas, pero ¿cómo ven a la distancia la posición, por ejemplo, de la CONAIE a través de sus filiales, de Cuarrunari, por ejemplo, que han decidido no participar en el diálogo, al menos no como ha planteado el gobierno, este llamado a buscar consensos, a discutir sobre estos temas? Verás, aquí no hay que confundir una organización que está respetando una normativa, estructura de base, y que precisamente la actoría de las organizaciones demandan estos procesos de compras públicas. Y no hay que confundir con un momento político que están miradas hacia unas elecciones del 2017. Hay que estar claros. Y en ese sentido nosotros y la Coordinadora Nacional Campesina no tiene ningún compromiso político, sino lo que nosotros estamos exigiendo, nuestro derecho que precisamente garantice, ¿no es cierto?, una igual condiciones, como dice la Constitución de la República, y la pelea es por la redistribución de los medios de producción en iguales condiciones. ¿Y por qué la CONAIE no interviene también bajo esas condiciones que usted está señalando? Bueno, por eso digo, obviamente tendrá una tendencia más partidaria de elecciones, ¿no es cierto?, podría ser, pero nuestra lógica, nuestra demanda es precisamente demostrar esta clase social que nosotros estamos exigiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la redistribución de tierras? ¿No es cierto? Si bien es cierto, se entregó alrededor de 42.000 hectáreas, pero no es solo eso la revolución agraria en el Ecuador. ¿Qué pasa con esas tierras del INIAB? Ahí, por ejemplo, la organización El Porvenir ha demostrado su capacidad de gestión para garantizar productos sanos con el modelo agroecológico para Quito, pero definitivamente no han podido dar esas respuestas. Entonces, ese es el momento, que no aparezca que la organización está pidiendo un favor, sino es un derecho que la Constitución nos garantiza para poder entrar a estos diálogos, a estos niveles de cohesión que precisamente el señor presidente hoy en día ha hecho este llamado. Señor Gualán, ya para ir finalizando, desde la coordinadora, ¿ustedes consideran que al cabo de estos 3 meses que lleve este diálogo nacional impulsado por el gobierno, habrá resultados positivos? ¿Efectivamente la ciudadanía se podrá convencer de estos planteamientos que se han expresado, en este caso desde el gobierno, a propósito de todo este debate que se originó por estos proyectos de ley que fueron enviados a la Asamblea y que, bueno, finalmente fueron retirados? Yo digo precisamente todo esto. Podemos avanzar, y creo que vea, si usted hace una lectura, yo en las épocas de Yamil Maguá también estábamos en las mesas de diálogo. Y claro, precisamente si hubo un diálogo, había voluntades, pero el grave error es que no aplican esos acuerdos. Todo va a depender ahora. Si es que hay unos acuerdos,
también va a depender de la voluntad política del gobierno, de nuestro presidente Rafael Correa, para que cumpla esa demanda, esa lucha histórica o esa exigencia que están planteando las organizaciones. Entonces, de tal forma, ahí sí nosotros vemos que fundamentalmente ha habido voluntad política y un cambio estructural del pueblo ecuatoriano. Pero allí, por ejemplo, seguramente habrá diversidad de posturas, gente que estará a favor, que estará en contra, que expresarán sus criterios respecto de los temas que se pongan sobre la mesa del debate. ¿Cómo también contentar a todos? ¿Cómo efectivamente avanzar hacia estos acuerdos y cumplir estos acuerdos? Vea, yo creo que la vida, el sentir del pueblo, digamos, también responde a estas necesidades. Yo creo que ahí hay un tema súper importante que precisamente más allá de los temas y obviamente que hayan distintas convergencias, por eso es el acuerdo y las discusiones para poder, ¿no es cierto?, lograr consensos. Y ese consenso siempre estará presente en base de esta discusión. Yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa con el transporte rural? El decreto de la ley que aprobaron la Asamblea Nacional nos ponen que el transporte rural, la carga vaya en camionetas y los dueños de esos productos vayan en buses. Yo digo, pero si ni siquiera buses hay en el campo. Entonces, es una cosa muy complicada. ¿Hay una categoría de transporte rural en la ley o no? Obviamente que sí, por eso nos ponen en las lógicas. ¿Y se ha regularizado o no esa categoría? No se ha regularizado, vea. ¿Y eso de quién depende? ¿De la Agencia Nacional de Tránsito? De la Agencia Nacional de Tránsito, la voluntad del señor Presidente de la República y la Asamblea Nacional, para que conozcan primero la realidad. Entonces, cualquier transportista, claro, puede decir, yo con mi bus no puedo entrar ahora con la modalidad de la tecnología, nuevos buses, y llegar a esos caminos. Es terrible, pero también la policía está en la esquina al pobre compañero que saque esos productos y al pobre chofer ya le baja los puntos porque está llevando carga y está llevando pasajeros. Entonces es otra realidad. Por eso lo que nosotros hacemos un llamado a tanto quienes van a conformar parte del diálogo del gobierno nacional y sectores que vamos a entrar a este diálogo, primero conocer la realidad. No es cosa que vengamos a estar apareciendo en los canales de televisión y no conociendo la problemática social o haciendo un juego de intereses que precisamente no solventan la problemática y la demanda estructural del pueblo ecuatoriano. Correcto. Señor Gualán, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina, Eloy Alfaro, quien nos ha expresado la posición de esta agrupación respecto a este diálogo nacional convocado por el gobierno a propósito de estos temas que han generado amplia discusión en la sociedad. Este diálogo por la justicia y la equidad.